Bienvenidos, amantes de lo macabro, a Relatos Secos, Escalofriantes. Hoy, les traemos un relato que hará temblar sus almas. No olviden suscribirse, comentar, dar like y compartir, porque el terror, mis queridos amigos, se comparte. Cuando mi abuela me confesó su tormento, una sombra de duda y pavor se apoderó de mí, a pesar de mis intentos por ignorarlo. Todo comenzó 20 días después de que mi abuela sufriera una caída en las escaleras de su vieja casona en el corazón de Tampico, fracturándose la cadera. Conseguir una habitación en el Hospital Regional fue un alivio, pues era el más renombrado de la ciudad. Mi inminente viaje me obligaba a dejarla en un lugar seguro con todas las atenciones. Pero mi trabajo en suministros marinos del Golfo demandaba mi presencia. Como supervisor de logística, debía inspeccionar las operaciones en Veracruz y Ciudad del Carmen, asegurando que los envíos fueran eficientes y sin contratiempos. Mi empleo me apasionaba y la empresa siempre me había tratado con generosidad, considerándome un pilar fundamental. Con un salario envidiable y constantes reconocimientos, no podía negarme a sus requerimientos. La única solución fue internar a mi abuela en un buen sanatorio, bajo el cuidado de una enfermera particular. Durante mi ausencia, el hospital me mantuvo informado sobre la salud de mi abuela. Las noticias eran alentadoras, salvo por un aumento en la agitación nocturna, acompañado de episodios de desorientación. Al regresar, me presenté brevemente en la oficina y corrí al hospital. Al verme, mi abuela emitió un sonido gutural, un grito de auxilio más que de sorpresa. Era el clamor de alguien atrapado en un incendio, vislumbrando a su salvador. Era la hora de la cena. Para mi asombro, mi abuela apenas probó su platillo favorito, jaivas rellenas y arroz a la tumbada. Estaba demacrada, pálida, y sus manos temblorosas revelaban su angustia. No entendía qué le había sucedido. A pesar de su amor por él, logró superar su pérdida. Con la herencia de mi abuelo y mi sueldo, vivíamos cómodamente. Los empleados se encargaban de la casa y mi abuela disfrutaba de su tiempo libre en visitas, compras, el salón de belleza, dominó con sus amigas y salidas al malecón. En 3 semanas, mi abuela se había transformado. Era una extraña. Confirmé la agitación nocturna de la que me habían hablado. Cuando la enfermera se retiró con la bandeja casi intacta, mi abuela me susurró con desesperación: «Mi niño, necesito hablar contigo. Algo terrible me sucede, pero nadie debe saberlo. Ven mañana, te ruego. A las 3 de la tarde. Cuando la enfermera tome su merienda, podremos hablar». La dejé, prometiendo regresar. Angustiado, consulté al médico tratante. Su abuela sufre de estrés postraumático debido a la caída, me dijo, restándole importancia. Le expliqué que mi abuela nunca se había dejado afectar así. Considere su edad, respondió. Es común que mujeres serenas se vuelvan susceptibles e histéricas al envejecer. Salí del consultorio frustrado. Las palabras del doctor no me convencieron. Esa noche no dormí y falté al trabajo. Antes de las 3 ya estaba en el hospital. Los ojos de mi abuela estaban enrojecidos e hinchados. Supuse que había llorado. Al quedarnos solos, me dijo, he vivido los días más horribles que puedas imaginar. Solo a ti puedo confiarte esto. Tú serás mi único juez. Nos habíamos jurado ser jueces mutuos al morir mi abuelo. Creo que estoy perdiendo la cordura, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Tomé sus manos con ternura. Cuéntame todo, supliqué. Todo comenzó la noche siguiente a tu partida. Estaba preparándome para dormir cuando Hortensia, la enfermera nocturna, me trajo mi pastilla para dormir. Recuerdo que colocó la píldora en mi boca con una cuchara y me ofreció agua. Tragué la pastilla y, no sé por qué, miré hacia el espejo del tocadori. Mi abuela interrumpió su relato, cubriendo su rostro con las manos. Traté de calmarla, acariciando su cabello. Al descubrir su rostro, un escalofrío me recorrió. Permanecimos en silencio, como extraños. No pregunté qué había visto o creído ver en el espejo. Real o imaginario, debía ser algo aterrador para desquiciarla así. Creo que grité y perdí el conocimiento, continuó. A la mañana siguiente pensé que fue una pesadilla, pero cada noche, a la misma hora, sucede lo mismo. Tras esta conversación, yo también comencé a vivir los días más angustiantes de mi vida. Perdí el interés en mi trabajo, sintiéndome exhausto y lento. En la oficina, me convertí en un autómata, creo que estoy perdiendo la cordura. El relato interrumpido, la angustia en su rostro, su desesperación, rondaban mi mente. Cuando Hortensia me dio la pastilla, miré al espejo. Traté de alejar el temor que comenzaba a sentir. Prometí resolverlo y devolverle su paz. Dada su condición, los médicos decidieron que necesitaba más reposo, permitiéndome visitarla solo miércoles y domingos. Pasaba los días y noches buscando una explicación y una solución. Un día pensé que tal vez mi abuela sentía aversión por Hortensia, consciente o inconscientemente, o le recordaba algo de su infancia. Inmediatamente pedí a la jefa de enfermeras que la cambiara. Creí haber acertado. La señorita Lupita reemplazó a Hortensia, para mi alivio. Esto ocurrió un jueves, y tuve que esperar hasta el domingo para saber el resultado. El domingo, desperté temprano y me vestí rápidamente. Quería estar en el hospital a las 10. Desayuné nervioso y compré nardos en el mercado. A mi abuela le encantaban las flores. Se había arreglado para recibirme, pero ningún cosmético ocultaba su tormento interior. ¿Te agrada la nueva enfermera? Pregunté al quedarnos solos. Sí, es amable, atenta, pero... ¿Pero qué?
Sigue sucediendo lo mismo. No es ella ni la otra. Nadie tiene la culpa, es el espejo, el espejo. Fue todo lo que pude averiguar. Mi abuela no podía decir más. El solo recuerdo la desquiciaba. Nunca me sentí tan deprimido como ese domingo. Decidí trasladar a mi abuela a otro sanatorio, a pesar del riesgo de dañar su cadera. No podía dejarla consumiéndose. Tal vez en otro lugar olvidaría esa pesadilla. Su habitación era buena, limpia y con muebles agradables. El espejo era solo un espejo de tocador. No era un lugar deprimente, lleno de luz y con vista al jardín. Sin embargo, podía no gustarle y predisponerla. Busqué un buen lugar, pero los sanatorios de primera estaban llenos y los disponibles eran sombríos. No podía llevar a mi abuela a un lugar que agravara su estado. Ese día llegué al hospital desilusionado. Temía darle la noticia de que no había encontrado un lugar. Estaba pálida y decaída, la sombra de una mujer hermosa. Hablamos con dificultad, evitando la verdad. Al decirle que no podía sacarla de allí, sollozó como quien sabe que no hay salvación. El viento era pesado y sombrío como esa tarde de octubre. El olor de los azahares me asfixiaba. Su dolor me destrozaba. Haría lo posible por salvarla. Sentía que la noche la cubría y ella se revolvía entre sombras, indefensa. Decidí quedarme a su lado. Pedí una cama adicional y avisé que la acompañaría por las noches. A nadie sorprendió mi decisión. Esa noche, cenamos carne asada y frijoles charros, plátanos fritos y café con leche. Mi abuela se había animado con mi presencia. Cenó con apetito. Fumamos y charlamos tranquilamente. A las 10, la señorita Lupita entró a arreglar la cama y revisar su cadera. Las observé con atención, pero todo era normal. Miré al espejo. Reflejaba a Lupita, alta y delgada. Su rostro amable, enmarcado por cabello castaño, destacaba por sus lentes de miope. El espejo reflejó esa imagen fielmente. Mi abuela estaba en calma. Seguimos platicando, nuestra casa necesitaba arreglos. Desde la muerte de mi abuelo, no habíamos hecho nada. Yo sugería a un arquitecto, pero mi abuela creía que era costoso y proponía contratar albañiles y dirigir la obra nosotros mismos. Pasadas las 11, me inquieté. Comencé a desvestirme lentamente para no alertar a mi abuela. Doblé mi ropa y la coloqué en la silla. Ya en pijama, me tendí en la cama. Desde allí, dominaba la cama de mi abuela y el espejo. Después de las 11:30, mi abuela se inquietó. Movía las manos, apretándolas. Su frente estaba húmeda. Dejó de hablar. Unos minutos antes de las 12, llegó Lupita con una pastilla y un vaso de agua. Al entrar, me incorporé para observar. Se acercó a mi abuela y, al decirle cómo se siente, le acercó la pastilla. En ese momento, mi abuela gritó. Miré al espejo, no reflejaba a Lupita. Estaba vacío y oscuro. Sentí que algo se revolvía en mi interior y experimenté un gran vacío. ¿Qué pasa, señora? Oí a la enfermera. No podía apartar la vista del espejo. Ahora estaba seguro de que, de ese vacío, surgiría algo inaudito y terrible, algo insoportable. Temblé y sudé frío. La angustia crecía y lancé un grito ahogado, cubriendo mi rostro. Oí que la enfermera salía corriendo. Con esfuerzo, llegué a la cama de mi abuela. Temblaba de pies a cabeza, lívida y con la mirada perdida. Le apreté las manos y supo que yo había compartido esa cosa terrible. En ese momento, volvió Lupita con 2 médicos. Siempre sucede lo mismo, dijeron. Yo no podía hablar. Póngale una inyección de Sevenal, ordenaron. Después salieron. La enfermera regresó con la inyección. Mientras se la aplicaba a mi abuela, miré el espejo. Allí se reflejaba ella, la cama de mi abuela, mi rostro desencajado. Eran las 12:20. Durante 5 días, mi abuela y yo sufrimos esa cosa del espejo. Entendí su desesperación. No había palabras para describir esas sensaciones. Y cada vez, el presentimiento de que algo surgiría, se hacía más cercano. No podríamos soportarlo. Entonces pensé que la única solución era cubrir el espejo. Sería como levantar un muro. Decidimos cubrir el espejo con una sábana. Cerca de las 11, llevé a cabo nuestro plan. Cuando Lupita llegó con su pastilla, el espejo estaba cubierto. Nos miramos satisfechos. Pero de pronto, bajo la sábana, comenzaron a transparentarse figuras informes, masas oscuras que se movían angustiosamente, tratando de traspasar un mundo el tiempo. Entonces sentimos una música oscura, dolorosa, como gemidos, tal vez sonidos inarticulados salidos de ese mundo que habíamos clausurado. Nos descubrimos traspasados por 1000 espadas de música dolorosa. A las 12:05, todo terminó. Desaparecieron las sombras y la música cesó. El espejo quedó en calma. Lupita salió sorprendida de que mi abuela no hubiera tenido su ataque. Nosotros somos Relatos Secos, escalofriantes. Hasta la próxima, si se atreven.